escribir, pensé que uno no escribe dentro de un género, o por lo menos yo no soy de los que dijo, ahora voy a escribir un poema, ahora voy a escribir una novela. Yo soy de los que más bien sintieron que tenían que escribir algo y luego ya a la hora de publicarlo venía el problema porque a quienes yo se los pedía que lo publicaran, ya sea revistas o después cuando ya fueron libros editoriales, me decían, ¿qué es eso? Por ejemplo, mi primer libro que publiqué, que se llamó Los nombres del aire, lo llevé a una editorial de poesía. Y el editor me dijo, oiga, eso es una novela. Y entonces lo llevé a una editorial de novelas y el editor me dijo, oiga, eso es poesía, llévelo a una editorial de poesía. Y entonces yo, desde ese momento, tuve conciencia de que uno, no cualquiera, pero por lo menos yo, no escribo partiendo desde antes de qué va a ser y cómo va a ser clasificado. Yo escribo lo que necesito escribir. Uno escribe lo más íntimo, digamos casi, que tenga que ver con lo privado o con lo público, uno escribe sus calzones sucios. Y luego tiene que andarlos colgando para que todos los vean. Ahí hay no solamente una contradicción, sino algo que tiene que ver con la importancia de lavar la ropa sucia en público. Y que eso es algo que tiene que ver con la esencia de ser escritor. Ya no eran los espacios, ya no eran los ambientes, ya no eran las zonas rurales, ya no eran las historias del realismo mágico, sino que fueron absorbiendo las técnicas, los manejos del lenguaje de una manera mucho más profunda y menos notoria, digamos, para los lectores. No sé si aquí le pasamos el micrófono a alguien más. Gracias. Ay, gracias, pues yo mi experiencia con Rulfo es una experiencia de enigma, porque para mí al principio Rulfo era un señor que estaba sentado toda la tarde en el Café El Ágora, que estaba cerca de mi prepa, y que mis compañeros muy cultos iban a reverenciar y hablar. Yo no me atrevía porque había leído el cuento de Monterroso del zorro escritor, que era Rulfo, que solo había escrito 2 libros. Y yo decía, Rulfo es un señor que se la pasa en el Ágora no escribiendo. Y para mí era así como un enigma muy curioso. Y Rulfo era el origen de algunas películas mexicanas también, de Macario, de En este pueblo no hay ladrones, que ese guión lo hizo mi papá. Y tenía como muy relacionados pues, todos estos ámbitos con Juan Rulfo. Y cuando por fin, confieso que me tardé, pero cuando por fin me animé a leer Pedro Páramo, me pasó que yo la leí y dije, wow, pero si esto es una novela de fantasmas, ¿yo por qué he estado tan preocupada de que sea rancherito y campirano, como dice Eduardo? Sí, es una maravillosa novela de fantasmas, que es un tema que a mí me interesa mucho. Y hace poco estaba leyendo un texto donde Cristina Rivera Garza dice que Rulfo pues se puede interpretar de las 2 maneras, que se le suele interpretar o como un escritor muy realista que describe el campo mexicano, que habla de la pobreza, de la guerra cristera y etcétera, o como un escritor fantástico, ¿no? Pues así emparentado, bueno, con lo del realismo mágico, con Elena Garro. Y a mí me gusta pensar de alguna manera que es como si Rulfo hubiera estado casado con 2 señoras, con Doña Fantástica y Doña Rancherita, y